Buenos días de nuevo. Seguimos, saludamos a los que están aquí acompañándonos y también a los que están viendo estas conferencias por nuestro canal de YouTube. Vamos a proceder a la segunda conferencia del día, de la mañana, porque por la tarde ya les dije que teníamos otras dos más, y en este caso nos va a acompañar para dar la conferencia don Álvaro Soler del Campo. Voy a hacer una breve introducción a su biografía porque la de todos es muy extensa, como comprenderán. Y don Álvaro es doctor en Historia Medieval por la Universidad Complutense de Madrid. Es el jefe del Departamento de la Real Armería del Palacio Real de Madrid, perteneciente a Patrimonio Nacional, y académico correspondiente de la historia. Es especialista en armamento medieval. Ha publicado monografías, artículos y diversas colaboraciones en catálogos de exposiciones sobre la materia entre los siglos V y XIX. Ha sido galardonado con el primer premio Ejército de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y la Research Medal de la Arms and Armour Society británica. Es responsable del proyecto museológico de la Real Armería y ha comisariado exposiciones internacionales sobre su especialidad y sobre las colecciones reales españolas. Ha pertenecido igualmente a los comités científicos de diversas revistas, exposiciones y congresos. En la actualidad es miembro del equipo que trabaja sobre el estudio arqueológico de la batalla de las Navas de Tolosa. Hoy nos va a hablar de las armas y armaduras en los equipos personales de los tercios. Así que, sin más dilación, don Álvaro, cuando usted quiera. Buenos días a todos. Muchas gracias por la amable presentación. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecer a la Asociación Histórico-Militar del Tercio Viejo de Saboya que me haya invitado a participar en estas jornadas y muy especialmente al coronel Manuel Gómez Reyes y a don Francisco José Vázquez García, a los que les he dado bastante la lata porque no ha sido fácil cuadrar agendas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ayer don Julio Albi nos comentaba que él no estaba muy de acuerdo con muchas cosas que se decían de los tercios y con una serie de mitos que se habían creado alrededor de ellos. Yo la verdad es que comparto muchas cosas con él. Y, entre otras cosas, no solo hablaríamos de mitos, sino que también tendría que hablar de estereotipos, porque los tercios están sujetos a una historia mitológica, en cierta manera, o mítica, ligada a una serie de estereotipos de cómo son los tercios. Como por ejemplo se ilustra aquí con muy buena voluntad, que es verdad todo lo que estamos viendo en estos equipos que tienen ustedes en pantalla, eso es cierto, pero plantea problemas más allá de esas imágenes que se han podido transmitir, ¿no? Yo, en primer lugar, tengo que confesar que no soy especialista en historia militar, en armamento militar. Yo soy especialista en armamento cortesano y en armamento medieval. Lo único bueno es que el armamento cortesano no es más que la versión de lujo del armamento militar y sus problemas son muchas veces los mismos que el armamento militar. Entonces, por eso me atrevo a meterme un poquito en este tema, que es muy complejo, muy complejo. Todo el mundo se cree que todo se sabe y que todo está más o menos claro, pero en absoluto es así. Y es un poco lo que yo quiero exponerles esta mañana, intentar solventar todas las dudas posibles y recoger todo lo posible también, todo lo que ustedes piensen que sea, bueno, que pueda servir para aportarnos, ¿no? Por eso esta ponencia lo único que pretende es llamar la atención sobre el problema que suscita el armamento utilizado por los tercios. No pretendo hacer aportaciones ni tipológicas, ni formales, ni funcionales en cuanto a las armas usadas, pero sí ver qué es lo que les pasa, qué le pasa a este armamento. Bien, al estudiar cualquier conflicto bélico o cualquier tipo de ejército de una época preindustrial, nos encontramos con una serie de problemas paralelos a ellos, como es ver la organización de los ejércitos, las tácticas,
etcétera. Este ha sido el enfoque tradicional hasta ahora de la historia militar. Pero, sin embargo, curiosamente, se dejan muchas veces en el tintero los medios que hacen posible esta guerra. Porque sin medios no hay guerra. Sin seres humanos y sin medios para la guerra no existen las guerras, ¿no? Ha habido en estos años un aumento de las monografías sobre el uso de armas, sobre sus características, pero generalmente a través de textos, de fuentes literarias, a partir de los cuales se hacen interpretaciones teóricas, cómo debieron sus capacidades, cuánto llegan, para qué valen, para qué dejan de valer, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, no se ha hecho nunca a partir de las armas conocidas. Entonces, si no tenemos una visión clara de qué armas se usan, no podemos valorar en profundidad qué es lo que está pasando, porque el medio material va a ser ese el armamento. Y la realidad es que a día de hoy se desconoce... perdón, ¿había una diapositiva primero? Ah, perdona. Bueno, a ver si me aclaro. No, esta. En realidad, a día de hoy, lo que se desconoce es un panorama claro y profundo de los objetos que se conservan. Y les decía que es complicado porque hablar del armamento de los tercios, en realidad, lo que tendríamos que hacer es hablar de todo el armamento europeo del siglo XVI y XVII, desde la primera pieza conservada hasta la última. Vamos a ir viendo por qué. Para empezar, las armas tanto de la monarquía hispana y de sus aliados como de sus enemigos, de los dos. ¿Por qué? Entre otras cosas porque tú no puedes estudiar uno sin saber qué está haciendo el otro. Eso es algo absolutamente lógico. Y también tenemos que pensar que el escenario geográfico y cronológico es enorme y que más allá de los encargos reales y nobiliarios para armar determinados cuerpos de ejército, también esos propios cuerpos de ejército compran cosas en sus movimientos y se acopian también de cosas que el enemigo deja, como en todas las guerras. Eso es una reacción absolutamente natural. Todo ello sin contar con que los componentes de los tercios no son todos españoles, con lo cual no todos por qué tienen que tener cosas españolas, en absoluto, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos lleva? Pues nos lleva a una potencial diversidad de cosas que es muy complicado lidiar con ellas, ¿no? Bien, la ausencia de testimonios y de objetos que nos hablen de diferencias tecnológicas nos lleva a considerar que tecnológicamente hay una cierta uniformidad. Me estoy limitando a hablar del tema del armamento, no estoy hablando de otras cosas, no me voy a salir del tema del armamento, que en sus líneas generales se inscriben siempre dentro del proceso evolutivo del armamento general de los ejércitos europeos en este periodo. Entonces, para tener un matiz de unos sobre otros, tienes que conocer cuáles son esas diferencias tecnológicas o cuantitativas entre contendientes. Y esto es una pregunta muy difícil de contestar. Para empezar, porque no hay un registro de objetos tan amplios, ni por tipologías, ni por diversidades geográficas, ni por centros de producción, que nos permitan hacer un estudio comparativo serio entre todos ellos, mediante un trabajo experimental que realmente pueda reproducir con claridad todas las clases de armas que se llegan a usar. Quiero decir con eso que tendríamos que conocer en detalle cómo se forjan, cómo se construyen las diferentes partes de un cañón. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de pólvora hay? No sabemos nada de cuántas pólvoras se están usando en el siglo XVII. ¿Y qué es lo que hace cada uno? Porque cada uno tiene su receta. Cada uno sabe cómo funciona su arcabuz y qué es lo que y qué tiene que meter de más o qué tiene que meter de menos en su pólvora, ¿no? Y todo eso pues pasa también por la catalogación y el estudio de todos los materiales conocidos, desde muchos aspectos, metalográficos, tipológicos, constructivos, en términos de eficacia y, por supuesto, de procedencia. Pero la realidad es que, salvo un pequeño número de objetos, todo está por estudiar. Esta diapositiva que ven aquí es el arsenal municipal de Graz,
24.000 armaduras, quiero recordar, y no sé cuántos miles de armas de fuego y armas de asta. Esto es un pequeño pueblo austriaco con su arsenal. O sea, no es casi nadie. O sea, en las guerras de los tercios en Centro Europa, esto es un pueblo más. Pero miren lo que tienen. Y bueno, está sin estudiar, ¿eh? Y es uno de los pocos. Solothurn, en Suiza, etcétera. ¿Y por qué estamos en esta situación de no tener materiales y no conocer los materiales de verdad? Porque lo que conocemos son clichés. O sea, toda la historia de los tercios, todo lo que se escribe es cliché tras cliché tras cliché. Bien, le ponemos una celada, le ponemos una pica y ya tenemos un tercio. No, vamos a ver qué clichés tenemos y por qué. En primer lugar, el armamento militar es el primero susceptible de ser reutilizado o destruido cuando deja de ser útil. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué en España casi no tenemos armas de fuego históricas? De verdad, y mucho, sobre todo las militares. Las pocas se conservan. ¿Por qué han desaparecido? Porque desaparecieron en la Guerra Civil Española. Cualquier cosa que tenía forma de cañón se destruía. Era susceptible de ser un arma de guerra. Adiós patrimonio histórico español en armas de fuego. Somos de los más pobres del mundo en este momento. Bien, salvo raras excepciones, hay países europeos que tienen este tipo de arsenales, ¿no? Y por eso, bueno, son de los pocos que nos han destruido, pero las armas militares se suelen destruir. Por contra, las armas de lujo que tienen una cierta calidad, pues son las que han marcado la investigación de la historia del armamento. No solo porque tienen la condición de objetos excepcionales, sino porque en estas colecciones se han salvaguardado por materiales montados encima de estas armas y, por tanto, por el carácter simbólico que tenían. Si nos fijamos en España, no hay ni un solo arsenal, no tenemos nada como esto. No ha sobrevivido ni uno, ni siquiera los nobiliarios, que las casas nobles, los grandes de España, tenían sus armerías personales y sus arsenales militares. Y les pongo un ejemplo. El duque de Lerma, en el castillo de Ampuria, tenía en 1607 168 armaduras de munición, más de 2.000 armas de asta, un centenar de armas blancas y de armas de fuego, además de otros conjuntos. El condestable de Castilla en 1628, 97 armaduras, y el marqués de Pozas tenía 100 armaduras y 800 armas de distinto tipo. Esto solo en uno de sus depósitos. No existen, han desaparecido. Por supuesto, entre ellas había armas de lujo para el uso cortesano, porque uno tenía el título, ¿no? Entonces, bueno, eran arsenales que iban más allá del arsenal porque también suplían con fuerza las propias necesidades cortesanas de su propietario, ¿no? Queda claro entonces que todo el estudio que se ha hecho de la historia del armamento ha sido eclipsado por el estudio de las producciones de lujo con componentes artísticos fundamentalmente destinados a manifestaciones de la idea del poder. La historia de las armas y de los centros de producción se ha escrito desde esta perspectiva, con lo cual tenemos un problema, ya tenemos un problema de base. Tampoco debemos olvidar que todas las armas de lujo son casi siempre de una gran calidad técnica, son exponentes tecnológicos, nos sirven para ver cuál es la última tecnología en un momento determinado y están recubiertos de este componente artístico. Y por eso vamos a salvar a los centros de lujo por la simple razón de que antes de ser un centro de lujo has tenido que experimentar mucho y has tenido que hacer muchas armas. Y esas armas son las militares. No puedes ser centro de lujo si antes no has tenido un pasado militar muy potente, que en muchos casos están conviviendo en el siglo XVI. Los arsenales centroeuropeos conservados y las armas puramente militares, que nosotros las llamamos de munición, custodiadas en las armaduras más importantes, suman miles de objetos pendientes de estudio. No se han estudiado. Aunque en realidad, hoy, no son más que el pálido reflejo cuantitativo del armamento en uso entre los siglos XVI y XVII. Si Graz tiene 20.000, 20.000 no es nada, 20.000 es un pedido de Carlos V a un señor de Vizcaya.
y se vuelve a repetir el año que viene, ya el año que viene tomando otro. Es que en 2 siglos de conflictos, 20.000 armas no son nada. Aquí estamos hablando de millones, de muchos millones de armas en uso. ¿Dónde están? No están. Se conocen poquitas. Pero bueno, por lo menos tenemos algo, ¿no? Por eso es complicado ver realmente cuál es la verdadera influencia del armamento en estos ejércitos en cuestiones de funcionamiento, de eficacia, resistencia, servicio, necesidades de mantenimiento, avances técnicos que no somos capaces de evaluar, ¿no? A mí por eso me hace mucha gracia, se ha hablado muchísimo del tema de la revolución militar, pero es necesario conocer de forma directa, para hablar de revolución militar, más allá, tácticas, logística, etcétera, qué armas han usado y las posibles innovaciones técnicas que repercuten en su efectividad real. No solo se trata de conocer las innovaciones técnicas en los mecanismos y tipologías, hasta el momento conocidos como sus rasgos más generales. Hay otros muchos aspectos inéditos que necesitan ser aclarados. Yo no estoy más que dejando de decir todo esto para ver si alguien se anima y nos echa una mano, porque estamos como 4 monos en toda Europa luchando contra un león enorme. Bueno, ¿cuáles son esos problemas? En primer lugar, deberíamos identificar en detalle los centros de producción, su importancia verdadera y la de las armas procedentes de ellos, porque muchas veces tenemos armas que no sabemos de dónde han salido. En segundo lugar, es preciso conocer de forma fiable cuál es la capacidad tecnológica de cada uno de esos centros. Por la documentación contemporánea se vislumbran muchos matices en la efectividad de las armas y en los diferentes niveles de calidad de ejecución que a su vez repercuten en los mercados internacionales. Por ejemplo, las hojas de espada hechas en Mondragón, de buenísima calidad, fantásticas, todo el mundo las quiere, pero cuestan tanto que no se pueden pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se acaban armando a los tercios con hojas, sobre todo italianas y alemanas, mucho más baratas, porque al fin y al cabo, pues el dinero es el dinero. ¿Qué le voy a contar a ustedes? No sabemos, por lo tanto, al no tener controladas todas este tipo de producciones, no sabemos cuáles son las diferencias reales, ni siquiera entre las armas de fuego. No sabemos cuáles son las diferencias de potencia, no sabemos cuáles son las diferencias de fiabilidad de los mecanismos, y lo peor de todo es que no podemos identificar muchas veces quién es quién. Si llegáramos a hacerlo, una vez, en tercer lugar, identificadas y sistematizadas las producciones, tendríamos que ver todo este tipo de poner a prueba de verdad, en un banco de prueba, qué es capaz de hacer cada cosa. Un cuarto problema, síntesis de los dos anteriores, reside en la identificación actual de las armas procedentes de los centros productores en masa. El caso más claro es el de los centros vascos, eclipsados por los centros alemanes, italianos y flamencos. Cualquiera que coja un libro de armas ahora va a oír que los centros de producción son Alemania, Flandes e Italia, sobre todo la Lombardía. ¿Y el País Vasco? ¿País Vasco? ¿No lo estudia nadie? Cuando yo estoy en el Archivo General de Simancas y me sale un encargo del emperador y dice 10.000 coseletes en un año. 10.000 coseletes en un año. Pero ¿usted está loco? Y al poco tiempo, y 40.000 quipicas. Y hay un señor ahí tomando nota y sirviendo. Pero el País Vasco, ¿qué era? ¿El Señor de los Anillos? En cada valle un taller, dale que te pego pegando martillazos 24 horas para poder proveer a los tercios. Tenía una producción increíble. ¿Qué hacen los vascos? No firman. ¿Qué hacen los vascos? Son como chinos. Les dan un arcabuz alemán, como este, me copias 40. Como este peto italiano, me haces 5.000. Pero claro, tú ahora coges con tus conocimientos, vas a un museo fuera de España o dentro de España y dices, pues este peto es italiano en todas sus características. Pues a lo mejor es de Hermoa. No lo podemos saber. Y como no lo podemos saber, no sabemos. Estamos hablando de italianos, de alemanes, de vascos, no sabemos. No lo podemos saber. Yo creo, ¿por qué no lo sabemos? Otras cosas porque nadie se ha estudiado esto.
Hay un auténtico Quijote y amigo mío y maravilloso investigador que es Germán Dueñas, el jefe del Departamento de Armas del Museo del Ejército de Toledo, que está, como buen vasco, luchando con sus centros para intentar poner un poquito de orden. Pero esto no es un proyecto, es un proyecto casi internacional, esto es un proyecto europeo. Poder saber cuál es la producción industrial en una época tan convulsa y tan importante para la actual Europa, ¿no? Bien, tenemos que añadir también, como otro quinto problema, que las armas militares son objetos funcionales, sirven para lo que sirven. Y sirven, pues para eso, pues para matar, con el mínimo coste y la mínima dificultad técnica. O sea, no se trata de un arcabuz de rueda de Carlos V con las firmas de Peter Peg súper sofisticado. Bueno, vale, esos son los fáciles, esos son los que trabajo yo. Los difíciles son los otros, ¿no? Y también, no solo simplicidad por una cuestión técnica, pues, sino también porque son muy conservadoras. Las armas militares son muy conservadoras, es una cosa que funciona e intento no tocarla. Porque claro, si me da problemas, se meto en la trinchera, pues menuda gracia. Eso no me vale, ¿no? Y la prueba de ello es que las llaves de chispa, por ejemplo, aparecen prácticamente en la década de 1620, muy a principios del siglo XVII, y a principios del siglo XVIII había ejércitos europeos que no las querían ver ni en pintura. Que sí, que son fantásticas, lo que tú quieras, pero yo sigo tirando con mecha. Como en 1500, yo en 1700 prefiero el mecanismo de 1500, porque sé que si no se me rompe los va a usar todo el mundo, y si un soldado se le estropea, le pega 3 martillazos, le mete un tornillo y a correr. Cosa que con una llave de chispa, pues no es tan fácil como se me vaya un muelle, ¿no? Bueno. A ver si me aclaro. Bueno, lógicamente el diseño, la producción, el coste y el servicio de las armas era una cuestión prioritaria para la corona, ¿no? De hecho, conservamos rarísimos documentos en los que se dibujan las armas que hay que utilizar y se evalúa si son útiles o no. Y en este caso podemos ver unos coseletes, como los utilizados por los tercios, que se iban a mandar en 1564 a las galeras de García de Toledo, pero que al final los echan para atrás porque dicen que en el combate naval esto no es útil. Y no nos olvidemos que el combate naval en realidad no es un combate naval, es un combate terrestre. Lo que pasa es que has cambiado la tabla de la cubierta por el suelo, pero todo lo demás es exactamente igual. En cualquier caso, por alguna serie de cosas que no explican, dicen que no, pero a mí lo que me interesa ver es para que vean lo serio que se tomaba todo el mundo, como en todas las civilizaciones, la cuestión del armamento. Este pet de espalda son 2 dibujos tamaño natural. Aquí no, pero son tamaño natural. Tienen absolutamente todos los detalles. Tú puedes evaluar, sin conocerlos en metal, puedes evaluar cómo están hechas las hebillas de fijación del espaldar, lo cual, cómo tienen integradas una gola. Ya me ahorro la gola como elemento independiente, la integro en el peto y en el espaldar. Tengo la lona de cintura para poder moverme bien, saltar, hacer lo que me dé la gana. Tengo las escarcelas, tengo perfectamente dibujado todo el sistema de articulación de la escarcela, mis bordes sogueados protegiéndome las axilas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta, además, y esto también es muy importante, que dejando aparte los centros vascos, el resto de los centros, Alemania, Flandes e Italia, estuvieron bajo el árbitro de la corona española, al menos desde Pavía hasta la abdicación de Carlos V en 1556. Y a partir de ahí perdemos el influjo sobre los centros alemanes, pero nos quedamos con Italia todo el resto del siglo y principios del XVII, y vamos a volver a tener Flandes a principios del XVII en la provisión de armas para el ejército, ¿no? Y, por supuesto, dado que los centros lombardos como Pavía y, Milán y Brescia son los más importantes, pues van a seguir siendo los más importantes en este periodo. Los centros españoles no eran capaces, a pesar de todo lo que producían, de alimentar a todo el ejército, y por eso no queda más remedio
más remedio que hacer pedidos fuera. Este problema ya estaba a finales del siglo XV, en el que se hacen compras de armas y se pide que los talleres del resto del reino se pongan a producir todo lo que puedan copiando ese tipo de armas. Por lo tanto, y a raíz de estos problemas y el hecho de que la Lombardía esté en manos de Carlos V, como se llamaba muy bien Catrefages, para integrar todo este potencial armamentístico, toda esta tradición militar, era necesario reorganizar el ejército y darle un poquito de coherencia en cuanto a la provisión del armamento, etcétera, etcétera, y de ahí viene, es una de las razones fundamentales de la famosa instrucción del 36, digamos, fundacional de los tercios. El problema del suministro y de la adquisición, como lo decía, ya viene desde antes. Y en 1495 la ordenanza dice, podría ser que las dichas armas suizas no podrían haber. Voy a hacer un inciso. Este sistema suizo es la génesis del tercio, son sus antecedentes, ¿no? Este tipo de combate con piqueros, arcabuceros y demás. De hecho, esto es una pintura de la Catedral de Toledo, de la Capilla Mozárabe, y estos son de los primeros piqueros que podemos tener representados españoles, y en este caso en la toma de Orán. Y dice que como las armas suizas podían no ser suficientes, hemos mandado a hacer mucha cantidad de ellas y hemos mandado que de otras partes del resto de nuestros reinos y señoríos, donde hay más herrerías, se labren las que se puedan labrar. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Me he traído armas de Suiza y ahora las vais a copiar. Ya tenemos aquí el problema. Pero es que el problema no se queda a finales del siglo XV y no se queda en Orán, ni con el cardenal Cisneros. A ver, pasa. El problema lo sigue teniendo Felipe II. Esto es un memorial de 1588 sobre una posible compra de morreones y rodelas conservado en el Archivo General de Simancas. En él se dice que queda claro que los ingleses y los holandeses están comprando armas fuertes de Alemania a buen precio, que se pone en conocimiento del rey para ver si convendría comprarlas al ejército español. Y también que se puede probar para ver si merecen o no la prueba, es decir, como en cualquier, comillas, espionaje industrial. La copia, evaluación y el desarrollo y adopción de nuevos modelos estaba a la orden del día en toda Europa, no solo en el ejército español. Por tanto, el concepto de I más D más I, que nadie se crea moderno, ya existía. La corona tiene un I más D más I, y lo tienen los suizos, y lo tienen los holandeses. Yo cojo armas, te compro armas, las desmonto, voy a ver qué tienen, cómo me las haces, qué secciones me has metido, qué materiales me has usado. Pues igual que ahora se le queda en un helicóptero, lo primero que hacer, o lo vuelas, o te lo canibalizan y se lo estudian. Pues esto es tan viejo como el mundo. Y esto ya está pasando, y estos testimonios son los que los están corroborando, ¿no? Bueno, pues todos estos problemas y condicionantes, y a falta de unos materiales suficientemente claros y abundantes, pues no nos queda más remedio que intentar enmarcar la visión del armamento de los tercios a partir de confrontar testimonios contemporáneos, y me voy a quedar con dos, ya sé que hay muchos más, pero me voy a quedar con dos porque me parecen bastante significativos. Uno es del maestre de campo Sancho de Londoño, que nace en 1515 y muere en 1569, y que en 1568 había escrito el famoso discurso de la forma de reducir la disciplina y el mejor y antiguo estado, auténtica guía en todo lo referente al arte de la guerra, y junto con él la obra del capitán vizcaíno Martín Eguiluz, autor de Milicia, Discurso y Regla Militar, publicada en 1595. Ambos son una buena guía para enmarcar una muestra de materiales. Les voy a tener una serie de materiales contemporáneos de guerra, sin ánimo de ser exhaustivo por el tiempo que tenemos y por la falta también de espacio, ¿no? Ya sé que este es el enemigo, estos son holandeses, pero bueno, es bonito el dibujo y nos vale para ver que es un piquero, que es un arcabucero y que es un mosquetero, ¿no?
Bueno, como todos ustedes saben, yo no voy a incidir en que el pilar del tercio lo constituyen las formaciones compactas de piqueros protegidos por arcabuceros y mosqueteros, a los que se debe sumar apoyos puntuales de caballería ligera, que es bastante importante. Pero sí quiero que recuerden que para Eguiluz las picas y los arcabuces eran realmente las partes más importantes de un escuadrón de un tercio, mientras que a los arcabuceros él era partidario de ponerlos en el centro y solo sacarlos cuando fuera necesario. Por contra, hay otra serie de armas que también usan los tercios, pero que, bueno, pues gente como Eguiluz no le gusta mucho. Y, por ejemplo, dicen, las alabardas y otras armas de asta cortas o los montantes, se refiere a las espadas de 2 manos, que se usan en otros países, comillas, no sirven sino para estorbar y henchir de gente sin provecho el campo. Es decir, esta gente no lo que hace es incordiarnos. Este tipo de armas no nos beneficia. Y Eguiluz también deja claro que cómo debe ser la asignación del arma a un soldado. Ayer cuando don Julio Albi hablaba de que poco más o menos estás por el pueblo, te cogen y te meten en un tercio y no tienes ninguna preparación y no te voy a hacer absolutamente nada y te voy a poner a pelear en cuanto te manden con un tercio, pues eso entiende muy bien por qué Eguiluz dice esto. Dice que la asignación del arma va a ser una cuestión propia de los sargentos y de los capitanes. Es su competencia. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, según le va llegando a la gente, según tu forma física, te voy a dar un arma. No te vas a especializar. Que tú eres alto y estas cachas, te ha tocado el arcabuz. Te ha tocado, el mosquete. Que eres fuerte, pero ya tengo suficientes mosqueteros, vas a ser un piquero. Y si eres más o menos de estatura pequeña o estás un poco flojo, te vas con el arcabuz. Es la forma física del soldado el que determina qué es lo que se va a poner, ¿no? Entonces, por eso no tienen una base profesional, ¿no? Se van creando, como decía Albi, por la experiencia y a partir de su complexión física, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ir parte a parte. ¿Qué se usa en los tercios? Bueno, primero las picas que son las protagonistas, las picas que son evidentemente las protagonistas de estas formaciones, estos escuadrones en los que se forman los tercios. Este es un cuadro de Peter Snyder del sitio de Bar-le-Duc por el conde de Fuensaldaña en 1652, que está en el Prado, y no me he podido resistir, como pueden ustedes imaginarse, a traer mínimo una imagen de la imagen más famosa de piqueros españoles que existe, que lógicamente es esta esquinita del cuadro de la famosa rendición de Breda, cuadro que por otra parte es una total mentira. No sé si lo saben, les recomiendo que se lean toda la crítica a este cuadro, porque esto no existió jamás. Esta entrega sale de una orden de una obra de Calderón de la Barca y es un cuadro divertidísimo para desmontar otro mito, ¿no? Lo cual no le quita ni la más mínimo de valor al cuadro, es más, se lo da, ¿no? Toda la historia que tiene detrás el cuadro en cuestión. Pero bueno, a lo que vamos. Londoño está diciendo que las picas tienen que tener alrededor de 5,43 metros de longitud. Eguiluz 5,64. Y que los grosores máximos tienen que estar a 15 palmos de la punta. Bueno, lógicamente, tienes que tener un resto de la pica y más o menos en la zona central donde vas a empuñar, donde más fuerza vas a hacer, es donde tienes que tener tu punto de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, esto quiere decir, otros autores hablan de 3,60 metros. Yo creo que si lo dejamos en torno a los 5, más o menos nos puede venir ahí. Por ejemplo, les voy haciendo de Pepito Grillo todo el rato. Nadie se ha puesto a la documentación vasca, pero si están ahí las medidas, si es que están los contratos. ¿Por qué no se estudia la historia militar desde el principio, cogiendo los medios materiales? Aquí está todo descrito. No hay ni un solo contrato al azar. No te dicen, mándame 20 picas. No, me tienes que mandar 20 picas. Que sea de fresno de tal tipo,
que esté cortado en no sé cuántos, y tiene que tener tantos palmos, y los casquillos tienen que ser de tal tipo, y las hojas del casquillo tanto. Y de verdad es muy interesante, es una documentación, yo me he topado con ella por otras cosas varias veces, y cuando te empiezas a encontrar toda esa cantidad increíble de información no procesada, da pena. Y dices, bueno, esto es para coger desde las universidades a doctorandos, yo ya porque soy muy mayor, doctorandos y demás, que se pongan a hacer tesis doctorales sobre ellas, ¿no? Pero si hablamos de los piqueros, bueno, les he traído esta imagen del asalto de Calais. Esto es un tapiz, hay una serie de tapices muy interesantes que tenemos nosotros en Palacio, son las campañas del archiduque Alberto. Entre otras cosas hay varias escenas de guerra muy bien hechas, ¿no? Tienen poca definición porque es tapiz, ojalá hubiera sido pintura, pero bueno, yo creo que sirven, ¿no? Aquí, lógicamente, Londoño, en el equipamiento, dice que los piqueros tienen que llevar celadas. Ojo, al leer los textos, ¿qué es una celada? Porque también llevan morriones, también llevan capacetes, y son 3 tipos de casco distinto, y yo solo he puesto esos 3, pero podía poner más. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, tenemos que ser conscientes de ver qué es lo que nos quieren decir, ¿de acuerdo? Dice, bueno, celadas, y da el motivo, ¿por qué tienen que llevar un piquero celadas? Y el motivo es claro, por la lluvia de piedras y de cosas que le tiran desde las baterías. Cuando se acercan a las baterías, reciben una auténtica lluvia de todo tipo de cosas. Me imagino que unas más desagradables que otras, pero recibían absolutamente de todo. Y para Martín Aguiluz, curiosamente, se olvida de las telas, dice que tiene que llevar un peto, un espaldar, una manopla y, por supuesto, las picas. Es curioso que en toda la iconografía, aunque es preceptivo o los tratadistas están de que tienen que llevar manoplas, luego en la iconografía no aparecen las manoplas. ¿Por qué no están las manoplas en los tapices? ¿Por qué no están las manoplas? ¿Prefieren guantes? ¿Es que prefieren un guante de cuero fuerte antes que una manopla? No lo sé, yo lo dejo ahí. Bueno, y en este cuadro, pues el tipo de capacete que están usando es exactamente ese que tienen ahí, que sí que es real. Bueno, junto con las picas están evidentemente las alabardas. Y aquí tenemos otro problema. Usan alabardas. Y entonces tú dices, vale, vamos a estudiar un tercio. ¿Qué alabarda? ¿De qué tipología? ¿Cómo es la alabarda? Porque es que hay cientos de tipos de alabardas distintas. Y eso nos va a pasar con todas las armas supuestamente utilizadas por un tercio. Entonces, claro, aquí hay que intentar, bien, pues vas a tener, por ejemplo, yo he traído simplemente 4, cogidas un poco al azar. Me he ido a lo más antiguo, justo antes de la formación de los tercios como tal, según el modelo de los piqueros de Flandes, que como ven las alabardas tienen una hoja muy alta, casi rectangular, con un pincho muy pronunciado atrás, que es lo que les define, pero a medida que van evolucionando, pues esta hoja se va convirtiendo cada vez más curva, convive todavía con hojas completamente planas, siempre tienen un pico al dorso, y luego ya los modelos más evolucionados son casi en forma de media punta, ¿no? Pueden ser medias, curvas, cóncavas o convexas, pero pueden seguir todo ese tipo de tipologías, ¿no? Dice Martín Aguiluz que es que son peligrosas, pero no son peligrosas para el enemigo, son peligrosas para el que las usa. Ahora lo veremos. Y, por supuesto, las llevan los cosoletes de las compañías de arcabuceros para proteger, sobre todo, los grupos de banderas. Ahí es donde están metidos las alabardas y con ellos los alabarderos. Y aquí tienen este ejemplo que cuando llueve, ten cuidado al bajar una pendiente que resbale y arrímate, porque te puede pegar en la cara, como te resbales, te puede romper el vestido. Dice, y es lo que le pasó a un soldado honrado de la compañía de arcabuceros que, yendo de ronda, llevaba la alabarda en el hombro y el hierro para adelante, o sea, la media luna para adelante.
y cayó sobre ella, es decir, se debió ir de culo. ¿Y qué es lo que le pasó? Pues que la alabarda le pegó en la, no sé cómo, le pegó en la frente y estuvo en peligro de morir. Es decir, la alabarda no les hacía mucha gracia, precisamente porque sí, es muy polivalente, pero tanto para uno para el otro. ¿Perdona? Ah, aquí, que me meta aquí, perdona. Otra de las armas es la corcesca. Esta mañana me he escapado al museo y tenéis una corcesca en una vitrina. Me llama la atención, digo, vaya hombre, lo voy a saber, me traía la corcesca de abajo. Bien, la corcesca es un arma, como podéis ver, con una hoja muy desarrollada, muy desarrollada, generalmente de sección, es como un estoque, generalmente de sección cuadrada romboidal, aunque, y se distingue por tener una especie de dos brazos así como un poquito curvos, ¿no? O bien hacia arriba o bien así en forma de media luna. La que tenéis aquí es de este tipo. Lo que pasa es que a partir de aquí hay una variedad tipológica tremenda y no sabemos si es por capricho o por funcionalidad, porque ningún soldado de ningún tercio nos ha dicho, a mí me gusta más esta corcesca que esta otra, porque con esta hago tal o con esta hago cual, ¿no? Y esta que os he traído aquí es simplemente un modelo de superlujo. Esto ya es un disparate de corcesca. La tenemos nosotros en la Real Armería porque estas cuchillas se abaten hacia adentro. Yo creo que conocer unas 15 en toda Europa. Se abaten hacia adentro y luego aquí tiene un mecanismo para poder abatir a su vez la hoja. Es decir, guardas todo lo que corta, la doblas y te queda un precioso bastoncito que puedes convertir en esto cuando es necesario. Pero esto, digamos, el modelo lujo, el modelo guerra, ¿no? Pero dentro de este modelo guerra, pues hay con bastantes. De hecho, casi no las definen. Martín Guidú dice el hierro grande y es propia de sargentos. Las llevan los sargentos. En este cuadro anónimo que está en el Escorial y que es, bueno, forma parte de una serie sobre el sitio y toma de la Plaza de Artres por el archiduque Alberto, es un cuadro de hace 1600, 1630. Es muy divertido porque podemos ver aquí a los sargentos conversando con los oficiales con sus corcescas. La corcesca tiene un arma que se puede confundir con ella, que es la partesana, es muy parecida, la partesana a la corcesca, y puede ser sustitutiva, pero aquí volvemos a ver sargentos con corcescas y alabardas, siempre a la cabeza de la formación. Y aquí les volvemos a ver con sus corcescas, viendo cómo pasa el ejército, ¿no? Bien, otra arma es la jineta. Estas son muy raras de encontrar y también tienen una diversidad tipológica tremenda. Por eso yo os decía, es que si tengo que contaros todo lo que ha podido usar un tercio, pues me tengo que sacar como 2000 fotos y me quedo corto porque seguro que me estoy dejando algo por ahí, ¿no? Entonces, bueno, las jinetas suelen ser, está muy bien este dato, el asta un palmo más alta que la estatura del oficial, dice Martín Aguiluz. Y eso más o menos cuadra con este dibujo de Vermeer de los cartones preparativos para la serie de la conquista de Túnez de Carlos V, ¿no? Pero él evidentemente es un sargento mayor y va con su jineta, ¿no? Y luego hay modelos de superlujo ya cortesanos, pero generalmente tienen estas hojas gutiformes y suelen tener pues estas formas curvadas, como unos brazos curvados alrededor, ¿no? Bueno, las espadas. Antes decía Julia Albi que era parte del vestido. Sí, una espada es siempre una parte del vestido, pero no deja de ser un arma. Y hay testimonios de uso en trincheras sobre todo y en ataque cuerpo a cuerpo cuando las cosas ya llegan mucho más cerca, ¿no? Y se dicen, no deben ser largas, sino de longitud mediana. ¿Para qué? Para que no estorben.
O sea, no tienen que ser las armas estas de los lansquenetes que eran enormes, estaban liadas a otro tipo de combate. No tienes que tener algo que si lo pierdo todo y alguien viene a por mí, pues me lo tengo que quitar de en medio, lógicamente. Bueno, y esto es otro mundo, porque cualquiera que coja iconografía contemporánea de los tercios, los soldados de los tercios van a poder llevar cualquiera de estas cosas. Y entonces, a grandes rasgos, desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, lo que vamos a tener son espadas que parten del típico modelo medieval de arrias recto, pomo esférico y con dos patillas a la hoja ya a finales del siglo XV, y a partir de aquí estas estas empuñaduras con patillas a la hoja se van a empezar a evolucionar de distintas maneras, dando lugar, o sea, recurvadas, rectas, patillas para adelante, patillas contra la hoja, y entonces van a empezar a introducir lo que van a ser los modelos, pero ya desde el principio, se van haciendo cada vez más popular estos modelos de espadas de lazo, que se van a ir complicando cada vez más, y va a llegar un momento en que tanto lazo, se va a optar por cerrar los lazos y adoptar las conchas, o adoptar empuñaduras con guardamanos, con arreces curvos y con conchas, que son medio abiertas o conchas pequeñas, y luego ya pasamos, de una manera mucho más tardía, a lo que sería la típica espada de cazoleta, que sirve para el estereotipo del tercio. Generalmente a todos estos se les pone esta espada, pero podrían tener multitud de espadas, multitud de tipologías. Y lo mismo pasa con los cascos. La imagen tradicional del tercio, bueno, vamos a decir que va ganando este modelo, seguido de este modelo, pero esto es una mínima tipología de cascos en uso en el 16 y en el 17 sin salir de Centro Europa. Es decir, estos son capacetes, los capacetes son calvas más o menos hemisféricas que se caracterizan por tener un ala más o menos plana, el ala es más o menos plana, el morrión suele tener calvas apuntadas y también su ala tiende a apuntarse hacia los extremos y en planta hacer como un perfil, como si fuera una especie de mandorla, y luego por otro lado tenemos las borgoñotas, que son cascos abiertos pero que protegen más. Es como si lo hubieras cogido, evolucionado un morrión de estos, un capacete de estos con punta, y le hubieras puesto unas yugulares u orejeras. Veremos en muchos sitios que los piqueros pueden llevar esto, pero es que un piquero puede llevar una borgoñota. ¿Por qué no? Puede estar más cómodo, se puede sentar más protegido, se la ha podido coger a alguien tirada en un campo de batalla. Esto siempre hay que pensarlo. Aquí no existe una uniformidad estricta y alguien que te va a pasar revista, absolutamente para nada, con lo cual el campo se abre una auténtica barbaridad. Bueno, entonces llegamos al tema de las armas defensivas más allá de las piezas de cabeza. He puesto ante las piezas de cabeza porque a veces es el único requisito, un piquero, una pieza de cabeza. Pero ahora vamos a ver, para seguridad de los de que han de estar con las picas en los escuadrones, se introdujeron las armas defensivas, que en nuestro tiempo se dicen coseletes. Ojo, muchos textos cuando dicen coseletes, inmediatamente vamos, pum, y leemos armadura. No, las armas defensivas se llaman coseletes. A lo mejor no es una armadura, a ver, el 99% de los casos sí, pero ojo, que puede ser que no. Bien, que se dicen coseletes. Debería ser la mitad de la compañía, que siendo ya 300 soldados, los coseletes suelen ser 150 cumplidos. Cumplidos, perfectos. ¿Qué significa eso? A saber, peto, espaldar, escarcelas, brazales, guardabrazos, manoplas, celadas, otra vez aquí las manoplas, celadas, sin permitirles dejar pieza alguna. Tienen que llevar los coseletes
Los coseletes, que son además un cuerpo de piqueros, hay dos cuerpos de piqueros, las picas secas, que solo llevan la pica y el capacete, y el coselete, que es el que lleva la media armadura con la pica, más su pieza de cabeza. ¿Dónde me quedo? No pueden dejar pieza alguna, o sea, tienen que ir perfectos. Por haberlo dicho así, los romanos de sus soldados, Bueno, es que este hombre se pasa todo el día comparando los tercios con las legiones romanas. Entonces, bueno, por eso dice lo de los romanos. Pero bueno, si lo vemos en el cuadro, tiene que ser 150 por cada 300, esta es la composición, y una serie de características. Los morriones no pueden llevar cresta, porque entonces te van a disparar en la cabeza. Las escarcelas tienen que ser pequeñas, porque si me haces una escarcela grande te vas a estar tropezando todo el rato. Y las sombreras y los brazales tienen que ser unidos para vestirlo más rápido. ¿Quiénes llevan esto? Los coseletes de las compañías de infantería para proteger la bandera, que van con alabardas, también los alféreces y los capitanes. Fuera de estos piqueros, solo los oficiales pueden llevar coseletes. Y aquí tenemos un ejemplo de otro de los tapices de las batallas del archiduque Alberto, donde se ve perfectamente, se ve a los piqueros, estos no son puntas secas, con sus piezas, y a los oficiales. Pero los oficiales, como se puede ver, tienen una armadura, tienen un coselete dorado. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Ellos lo que están haciendo es vestir esto. Esto, digamos, que es la armadura normal, el coselete de un oficial. ¿De acuerdo? El de un piquero sería lo mismo, pero le quitamos toda la decoración. Nos ahorramos toda la decoración. Entonces, ¿cómo son estas armas oficiales? Bueno, pues estas armas oficiales tienen su capacete, tiene el capacete, tiene su gola, que es fundamental porque los brazos cuelgan de la gola y el peto y el espaldar también pueden pasar por la gola. Es decir, sin gola no puedes ir armado. Luego, evidentemente, el peto con su espaldar y las escarcelas, de tamaño más o menos comedido. En esta fotografía ven que hay un ristre, pero esto se lo puso un señor del siglo XIX. Las armas de infantería no llevan ristre. Eso es solo para las armas de caballería. ¿Vale? Entonces, cuando dicen que tiene que ir el brazo unido, ¿por qué está diciendo eso? Porque un coselete de un tercio, hay un sistema de enganche, lo voy a enseñar aquí, generalmente las armaduras, la hombrera y el cañón del brazal tienen una especie de pitón. Lo metes, giras y te deja el brazo fijado. Pero ¿qué es lo que está diciendo Londoño? Olvídense de eso. Quítenle ese sistema, métanme una correa, aunque sea con dos remaches a lo burro, y me une el cañón del brazal con el guardabrazo, con la hombrera, porque si me lo tengo que vestir, voy a perder tiempo. Y si me están atacando, me lo tengo que poner el coselete y me lo tengo que poner a ver si hago tal, pues entonces estoy completamente fuera. No puedo perder tiempo haciendo esto, pero si lo tengo puesto, pues como el que se pone la manga de una camisa, va todo recto. Y eso le ha debido costar la vida a más de un soldado de un tercio. Por eso insisten en ello. No hagáis esto, los brazos siempre juntos. Bien, lo mismo con lo de las crestas que hablábamos. Dice, la excesiva grandeza de las crestas dañosa en las trincheras porque es mira al arcabucero enemigo. Bueno, esto es un holandés, pero me da igual. Imaginemos que es un español. Si tú te plantas cerca de una trinchera con semejante plumero, pues claro, al francotirador se lo estás poniendo muy facilito. Entonces, quítatelo, no llames la atención y evitarás que te peguen un tiro en la cabeza. Y luego dice también Londoño, perdón, que estoy con la mano un poco rebelde. Bien. También dice Londoño que los coseletes tienen que ser blancos, porque dan más miedo. Es una cuestión curiosa, a mí me ha llamado la atención esa observación. No pavonados, como los que están viendo ahí, porque los pavonados no dan miedo. O sea, alguien reluciente que se tira contra ti, bueno, pues por lo visto eso influía cierto modo. Muchas veces en las armas
en las descripciones de los peces dicen y que el capitán tiene que llevar un sombrero fuerte o tiene que llevar una celada fuerte. ¿Qué es fuerte? Fuerte no es que sea fuerte como lo entendemos nosotros. Fuerte significa que tiene que ser a prueba de arcabuz. Es la prueba. Entonces, lo que pasa es que dentro del concepto fuerte, digamos que hay como dos categorías. Fuerte de lo que tú puedes llevar, aunque te cueste, porque pesa más, y fuerte, que es lo que pesa tantísimo, que es que no te puedes ni mover. ¿Para qué se usan las armas fuertes? Las armas fuertes no se usan en campo con regularidad. Para eso tienes los cosoletes y otros tipos de armadura. Las armas fuertes son sobre todo dirigidas a operaciones de asedio, asalto a trincheras y demás. ¿Por qué se llaman a prueba de arcabuz? Porque el armero, cuando las forja, nada más terminarlas, coge una pistola y le pega un tiro. Y en vez de ponerte aquí una etiqueta 100% lana, pues él le pone un tiro y te está diciendo que no lo ha traspasado. Entonces, esos tiros se dejan bien visibles para que el que lo compra o el que va a armar al ejército vea que de verdad es así, que no se lo están inventando, ¿no? Entonces, por eso tienen, por ejemplo, este tiro de mosquete a corta distancia, estos dos, tienen otro ahí, un tirito de pistola, otro tiro de pistola, otro tiro posiblemente con un arcabuz. Pero también hacen otra cosa. Cuando hacen las pruebas de arcabuz, unas balas son de plomo y otras balas son de hierro. Cuando vemos agujeros perfectos, eso es munición de hierro. Y eso el que va a comprar la armadura se lo sabe. O sea, ya sabe qué tipo de munición está. Y igual que está esto, bueno, pues hay testimonios que te dicen que no vale de nada. Como te disparen un mosquete, el mosquete pasa todo. A no ser que tengas una rodela de asedio como una que tiene Felipe III, que nosotros no podemos ni moverla, porque son 25 kilos de rodela. Claro, 25 kilos nadie los lleva en un brazo ni intenta hacer absolutamente nada con ellos en un combate, ¿no? Pero si damos una armadura a prueba de arcabuz para un asedio, vamos, no le he puesto las dos manoplas porque están asociadas, pero el resto sí que puede ir en conjunto. Pero fíjese los pesos, 6 kilos el capacete. Empezamos por 6 kilos y así llegamos pues a un total de 25 kilos y 12 kilos de rodela, más el armamento, más todo lo demás. O sea, al final pues acabaría poniendo como un marina actual, o sea, llevaría 20 y tantos kilos encima, ¿no? Pero lo que pasa es que lo que tiene que sufrir es el hierro de todo lo que lleva. Y si se fijan, me falta la espaldar, que habría que sumarle otros 7 kilos. O sea, esta armadura de asedio pueden ser 32 kilos, una cosa así aproximadamente. Esto es cuando dicen las armas fuertes, se están refiriendo a esto. Bien, y por supuesto la rodela. La rodela tiene sobre todo el arma del capitán, ¿no? Y es interesante, dice, porque dice, siendo la rodela, está diciendo Eguiluz, yo casi no usaría el peto, porque tengo la rodela en este texto, me está cubriendo el peto, me está cubriendo el pecho, me cubre todo el cuerpo y cuando yo me retiro me la echo a la espalda y me está cubriendo la espalda. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Pues que me ahorro 2 piezas y por lo tanto movilidad. Si yo juego bien con la rodela, pierdo peso sobre mi cuerpo y por lo tanto gano movilidad, porque al fin y al cabo aquí de lo que se trata es tener la máxima movilidad como en cualquier guerra. Si no te mueves, estás muerto. Eso está clarísimo. Decía... Bueno, esto es un simple ejemplo de los dos usos de la rodela, cubriendo el cuerpo y una vez ya retirándose, cubriéndose las espaldas. Bueno, hay un tema enorme cuando hablas de guerra de este momento, que son las armas de fuego, evidentemente. Este es el sistema universal y esto es lo que va a perdurar.
y vamos a ver cómo perdura. Y es el sistema de mecha. La mecha es un sistema facilísimo, muy fácil. Lo único que tiene es en esta llave es una cazoleta donde se pone la pólvora y luego evidentemente hay un serpentín que es accionado, este es el gatillo por entendernos, y es accionado por este muelle. Tú simplemente al apretar aquí, este se levanta, se libera este cae y ¡pum! Ya la tenemos la mecha prendiendo en la cazoleta y dando lugar a la deflagración. No tenía un arcabuz militar en la armería, me temo que les traigo uno de super lujo para Felipe III, pero quítenle la decoración y esto es un arcabuz militar sin más, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, como era para el rey, le han puesto decoración de oro en el cañón, pero por lo demás técnicamente es exactamente un arcabuz de mecha. El sistema evoluciona, evidentemente, y se crean los arcabuces de rueda. ¿Cómo es la llave de rueda? La llave de rueda funciona, para entendernos, con todas las diferencias, pero por intentar ser lo más gráfico posible, con una rueda como la de un reloj. Se mete una llave, rack, se da una vuelta y cuando se da esa vuelta, a través de esta batería, este muelle se tensa, ven que está ahí el gatillo, queda montado y cuando aprietas el gatillo, este muelle libera al muelle que está conectado a una rueda, ahí ven los dientes de la rueda, que tiene aquí como un tambor, pues eso es una rueda que gira. Todo esto se hace al mismo tiempo. El perrillo y la rueda giran al mismo tiempo, de forma que el perrillo con la pirita cae, y como está todavía girando la rueda, el perrillo se ha quedado quieto, ese giro hace que salten las chispas. Y esas chispas son las que a través del oído, que es una especie de agujerito muy pequeñito que tiene la recámara del arcabuz, entre dentro y se produzca la deflagración. Esto es un arma muy complicada. De hecho, es un arma casi prácticamente para aristocracia, ¿no? He traído este arcabucillo de rueda de la Real Armería porque es el arma de rueda más antigua fechada en el mundo, 1530, aquí en la recámara, ¿no? Bien, ¿qué problema tiene? Pues que como tiene tanto mecanismo, no es fácil el mantenimiento. Por lo tanto, esto no es útil para un soldado de un tercio. ¿Quiénes usan estas cosas? Pues la caballería. Usan los oficiales de caballería. Desde el mismísimo Carlos V, aquí la tenemos. Una pistola como esta, les diré como curiosidad, que es la que lleva, para que se fijen cuando vayan al Prado la próxima vez y vean el retrato ecuestre famoso de Carlos V en Milberg, búsquenle la pistola. La lleva en plan vaquero, la lleva aquí, en la silla de montar, bien metida. Y tenía Carlos V 5 pistolas como esa. Esta es una de ellas. ¿Qué es esta? ¿La que acabó en el cuadro? No lo puedo decir. Pero bueno, la próxima vez que vean el cuadro, fíjense cómo en el arzón derecho de la silla de montar lleva la pistola. Y este es el tipo de pistola de caballería de apoyo a los tercios, normal, alemana, que esto es lo que se está usando, ¿no? Y esto es de apoyo de caballería. En 1630, de una fecha muy temprana, se inventan las llaves de chispa, pero tienen el mismo problema que les decía antes, son muy complejas. A un soldado no le puedes pedir que se esté peleando con todos estos muelles, pierda uno, se le rompa, porque no tiene replazo. Mientras que una serpentina y 4 martillazos, pues más o menos puede salir del trance, ¿no? Hay 2 formas de hacerlas, las formas francesas, las llaves, o sea, los muelles, que hacen que en todo el mecanismo se mueva, están por fuera, pero si ven, por ejemplo, cuadros de Felipe IV, que se van cazando en el Pardo, que son muy sencillos, son casi arcabuces de guerra lo que usa Felipe IV en esos cuadros, la moda española es que las llaves, los muelles que accionan todo el mecanismo, están por fuera, entre otras cosas por una cuestión de mantenimiento. Por tradición y por mantenimiento, porque saben que es mucho más fácil lidiar con ellos, ¿no? Bueno, si nos vamos a los arcabuces, la longitud de los arcabuces, 4 palmas
de vara española, 1,22 m aproximadamente, según Londoño. Aguiluz, 3/4, es decir, entre 90 y 1,20. Fíjense qué difícil es hablar de armas cuando tenemos ni más ni menos que 30 centímetros de diferencia de cañón, según un tratadista. Estos dos señores hacen la guerra, son maestros de campo, son especialistas y tienes unas variaciones tremendas, ¿no? Bueno, el calibre, se debe buscar la uniformidad, claro, porque aquí cada uno se hace la bala como le da la gana. Y entonces, claro, está diciendo, es que esto no puede ser, es que en los tercios tenéis que intentar hacer, o tenemos que intentar proveer con la misma munición, porque no puede ser que luego los mosqueteros no tengan esos calibres o le pase lo mismo a los arcabuceros. Características de un arcabuz. Tiene que estar reforzada en la recámara. ¿Qué significa reforzada en la recámara? Pues que la recámara tiene que ser ochavada, para que tenga una sección más ancha. A más ancho de recámara, más cantidad de pólvora. A más cantidad de pólvora, más longitud de tiro. Es así de claro. Es intentar convertir una cosa lo más parecido en un cañoncito. Dice, la caja recta, como la de los alemanes y los italianos. Fíjense que aquí estamos hablando de un lenguaje internacional. O sea, los alemanes y italianos hacen esto. Pues los españoles también tenéis que hacer esto. Los españoles ni caso. Algunos sí estarán tirando a la alemana o a la italiana, porque como la caja española es curva, no podéis tirar ni apuntar con la misma precisión, ¿no? Y las llaves más seguras, las de serpentín, las que hemos visto al principio, con 2 cabos siempre encendidos. Porque si me falla si me falla el fuego en un cabo, tengo el fuego del segundo. No te puedes arriesgar a poner el fuego en el serpentín y que no dispares, porque evidentemente alguien te está disparando a ti. O sea, esto no estamos haciendo bailes de salón, estamos en una trinchera en Centro Europa metidos, ¿no? Uy, se ha disparado. Perdón. Bien, Guiluz dice exactamente lo mismo, luego dice, tienes que llevar una bolsa de cuero con 50 balas, el eslabón, que nos olvidamos de los eslabones. Muchas veces los ves en los museos, los eslabones es como una especie pues como los que se han estado usando hasta hace nada. Yo creo que nuestros abuelos y bisabuelos han usado eslabones para hacer fuego, pues exactamente los mismos, los coges con los puños, ¿no? Bien, esto es en la campaña de Orán. Curiosamente, arcabuceros ya desde este momento, Londoño y Aguiluz dicen, es que los arcabuceros tienen que llevar morriones, como los piqueros. ¿Por qué? Porque les tiran de todo. ¿Por qué? Porque con un arcabuz disparas desde muy cerca. El arcabuz no te permite alejarte gran cosa. Y por eso están insistiendo en esa protección, ¿no? Aquí vemos, estos son 2 fragmentos de los cartones de Vermellen para la conquista de Túnez, de Carlos V, de 1554. Y aquí podemos ver perfectamente al arcabucero con su morrión, cómo está cargando, cómo lleva una llave de serpentina. Aquí tenemos a otro, también con su llave de serpentina. Y el punto de mira, que este sí, que no suele aparecer en armas militares, pero sí está en armas de lujo, que es un tubito. Es como una pieza tubular. Eso les sirve a ellos de punto de mira. Y luego, lo que estábamos hablando antes, de los 2 cabos encendidos. Aunque este sea un holandés, nos da igual, pero aquí tiene su mecha ardiendo por los 2 extremos, para que no... Y además lo dice Londoño, las serpentinas de golpe prenden más veces y disponen menos al disparar que las otras. Y aunque algunas veces se apagan las mechas, parece menos inconveniente traer en las escaramuzas 2 cabos encendidos, que faltar como suelo en otra serpentina, o por no alcanzar la mecha del polvorín, o porque no se despabila sobre cómo hace cuando dando el golpe. Es decir, a veces da el golpe, está encendida, pero no hace nada, tienes que quitarla, ponerle, despabilar, sopla, y entonces intentas disparar. Pero es que en todo esto ya pasa una película. O sea, no sé cómo duraba. Bueno, y aquí tenemos un grupo de arcabuceros abriendo fuego en la conquista de Túnez. Y aquí tenemos, muy interesantes, estos paneles del santuario de Santa María del Prado de Talavera de la Reina. Es un grupo de soldados de tercios, de arcabuceros, que van a hacer una ofrenda a la Virgen, pero es que van con todo. Llevan el capacete y fíjense
que llevan arcabuces de caja curva. Esto es lo que el otro decía que no podía ser. Que sean a la alemana, que no sean curvos a la española, porque con esto no apuntas. Bueno, pero aquí cada uno su librillo. Y luego, como pueden ver, con espadas de lazo, pues de las mismas tipologías que hemos estado viendo, porque esto es lo que tú adoptas. Y estos son como se guardan. Uy, por Dios, perdón. Es que tengo una mano operada. Entonces hace a veces lo que quiere. Bien. Siempre se ha dicho, por ejemplo, y esto es interesante. No, es que los arcabuceros se distinguen de los mosqueteros en que los mosqueteros tienen armas que pesan más. Y por lo tanto, y lo dicen los estadistas, lo dicen ellos en el siglo XVI, que les cuesta llevarlos al hombro, que no se mueve uno tanto, que las caminatas son muy duras, etcétera, etcétera, etcétera. Pues tenemos un problema. Porque yo cojo arcabuces, por ejemplo, estos arcabuces alemanes oscilan entre los 3 y pico y los 6 kilos. Son arcabuces, pero es que es mosquetes, perdón. Pero es que tengo arcabuces de 6 kilos también. Y luego hay mosquetes de 7, mosquetes de 8. Es decir, para saber de verdad dónde ponemos la línea entre un arcabuz y un mosquete y qué se usa, deberíamos tener todos esos objetos, todos pesados, y ver si sus mecanismos están preparados exactamente para lo mismo o no. Ahora nos estamos quedando en una generalidad que es muy cómoda. Muy bien, pues los tercios tienen mosquetes y arcabuces. Unos son pesados y otros son ligeros. Pues relativamente. No quiero hacer de Pepito Grillo, digo que es que hay muchas cosas que están sin estudiar. Y lo que hay que hacer es animar a que las universidades se pongan en serio con estos temas si queremos saber historia militar de verdad, ¿no? Pero hay otra cosa que pueden ver aquí. 1570, 1650. Han pasado prácticamente 80 años. Son primos hermanos. Las evoluciones tipológicas son mínimas. Son absolutamente mínimas. Es decir, un soldado de un tercio en 1550 se las podía ver cara a cara con un soldado de un tercio de 1630, sin mayor problema. Sin mayor problema. No ha habido nada que les haya separado tecnológicamente, ¿no? Bueno, estas son las famosas láminas de Jacob o Jacques de Guindos. El manejo de las armas son 117 grabados, publicados en Bruselas en Ámsterdam, entre 1567 y 1607. Evidentemente esto es el enemigo, pero bueno, nos da igual. Un mosquetero hace lo mismo siendo español que siendo francés, inglés o holandés. Entonces, en realidad es una pequeña película de qué es lo que hace un mosquetero, ¿no? Entonces, el mosquetero, para empezar, lo que tiene que hacer es acostumbrarse a ver cómo coge con la mano izquierda la horquilla que sujeta el mosquete. Al mismo tiempo, tiene que tener encendidas las mechas para luego pasar a cebar la cazoleta del serpentín. Una vez cebada la cazoleta del serpentín, tiene que cebar el cañón, evidentemente atacarlo con la baqueta. Bueno, esto es una postura de saludo, pero que no tiene más historia. Se tiene que organizar con las dos mechas, ya terminar de comprar y espabilar la mecha, lo que está haciendo es soplar cerca del serpentín, cerca de la cazoleta, para asegurarse de que el fuego le va a llegar bien dentro al oído del cañón, que es lo que está haciendo aquí, y el siguiente ya es la posición de disparo, ¿no? Pero claro, este equipo, con su horquilla y tal, este también es un arcabucero, pues sobre todo pues un dibujo que me parece precioso, un mosquetero, perdón, holandés. Y esto, bueno, aquí le ven que tiene sus cargas, siempre tienen que llevar un cinto. Se dice que 25 balas, un Londoño y familia dicen que 25 balas, un arcabucero, 50 balas, un mosquetero. Pero estas balas, con sus respectivas cargas y todo, las llevan colgando de estos cinturones y luego llevan evidentemente la horquilla y tal, y los frascos de alimentación. Pueden tener un frasco grande y un frasco pequeño. Frasco grande que porta
y luego un frasco pequeño con las medidas que a él le vienen mejor. Ojo, no lo que igual para todo el mundo. Esto cada maestrillo es un librillo. Según el tipo de pólvora que tengas, usará una cosa u usará la otra. Ahí va su experiencia. Y ellos no llevan probetas. Las probetas son una especie... ¿Saben lo que es una probeta? La probeta es una especie de palo con una rueda y donde tú pones la carga de pólvora, ¡pum!, disparas y entonces hace la rueda, tac, 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 tac. Y te marca la fuerza de esa pólvora. Entonces, con esa fuerza ya sabes que esa pólvora es de tipo X, lo pones en tus frascos y ya estás tranquilo. ¿Por qué? Porque si resulta que esa pólvora es de muchísima más potencia de la que tú te crees y tú cargas bien el cañón, te lo revienta. Y si revienta el cañón, pasas a mejor vida o te quedas ciego con mucha suerte, porque te lo revienta en la cara. Va a desflagrar por la cartuchera. Bueno, en el caso de los tercios españoles, el tipo común, más común de frasco, de estos sí tenemos, y gracias a Dios hemos conservado bastante número. Suelen ser trapezoidales, son de madera, están reforzados por todos los cantos con una lámina de hierro, lógicamente, para que no se rompan, y tienen un pequeño dosificador para ver la cantidad de pólvora que... Uy, ¿qué he hecho? Para ver la cantidad de pólvora, ¿no? Pero fíjense que otra cosa siempre se habla. No, es que el arcabucero tira a 50 metros, el mosquetero tira a 100 metros. ¿Cómo lo sabes? ¿Cuántas réplicas exactas tienes de un arcabuz? ¿Cuántas réplicas exactas tienes de un mosquete? ¿Cuál ha sido tu modelo? ¿Qué laboratorio te ha forjado exactamente? ¿Has hecho metalografía para ver si son iguales? ¿Qué sabemos de las pólvoras? No sabemos nada. Pero luego llegas a la iconografía y te encuentras con que de 50 metros nada. Se están disparando, bueno, a unas proximidades increíbles, ¿no? Incluso a bocajarro. O sea, enfrentamientos de mosqueteros a bocajarro. Esta imagen me parece muy interesante. Es un cuadro de Vicente Carducho, que está en el Prado, en 1634. Entonces lo que parece es que lo que hay que hacer es romper ese primer enfrentamiento, ¿no? Y luego a partir de ahí ya pues otra cosa irá. Bueno, si nos vamos a los oficiales de estos tercios, ¿qué es lo que usan? Pues el sargento usa el morrión galán, o sea, bonito. El coleto de ante, que nunca aparece en la iconografía, pero es simplemente una especie de chaqueta de ante, con mangas de malla. No es que tenga una cota de malla, es que encima del ante se cose una malla para mayor protección. La corcerca que hemos visto, una jineta, una alabarda, etc. El alférez, el coselete completo con un venablo, y los capiteles de las compañías de picas, pues otra vez el coselete, la rodela, etc., ¿no? Con todas sus armas y demás. Y cuando se trata del capitán de la compañía de arcabuces, las rodelas o celadas fuertes no llevan coseletes, pero sí van armados como arcabuceros. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? Todo esto, bueno, ¿a qué nos lleva? ¿A qué me lleva a mí? ¿A qué me lleva a mí? En el sentido de que yo lo que me pregunto es, entonces, si tecnológicamente no podemos hacer toda esta comparación al día de hoy, ojalá en el futuro, a lo mejor dentro de 100 años están vistas, catalogadas y superprobadas todas las piezas que se han conservado de esta época. Pero a día de hoy, lo que nos está indicando, entre los temas de espionaje, la procedencia de la gente, la procedencia de los centros de producción, espero que para dentro de unos años los centros vascos ya sean algo conocido, etcétera, etcétera. Lo que parece es que tecnológicamente no hay una razón en la que te dé por qué este señor es superior al otro. No podemos saberlo. Con lo cual, la conclusión que a mí, por lo menos personalmente, me llega, que esto es más una cuestión de factor humano. Y el factor humano se llama de muchas maneras. Se llama estrategia, se llama táctica, se llama tengo más dinero, no tengo menos dinero, tengo suerte, 100.000 cosas, pero no precisamente el armamento. No sé si les he podido aclarar o confundir más, y por supuesto estoy a su disposición si soy capaz de contestar. Muchas gracias.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere alguno de ustedes hacer alguna pregunta? Don Álvaro, enhorabuena por la conferencia. A ver si me podría satisfacer una duda que tengo. Si puedo. Sí. En las fuentes protestantes suelen hacer una diferencia entre la llave de chispa y una precedente, que es la que usted ha mencionado, de 1630, que ellos llaman snap hands. ¿Hay alguna denominación española para ese tipo de llave? No, la snap hands es cosa suya. Solo ellos y los holandeses las usan. Los ejércitos españoles, a ver, que alguien haya cogido en el campo, porque tal, una y se la haya llevado y tal, pues este es como el que está en la guerra mundial, eres de Minnesota y te llevas una Luger. Bueno, pues vale, te has llevado una cosa exótica, pero no se hacen, las Spanhouse no se hacen, y al fin y al cabo no dejan de ser llaves de chispa, ¿eh? El problema de ellas es que una cosa es que la lleven los oficiales y otra cosa es que tengas un ejército armado con ellas, porque dan muchos problemas. Y si la chispa, digamos, convencional a la francesa da problemas, las Spanhouse dan muchísimas más. Y la que menos problemas da es la llave de patilla con el muelle exterior, que es el dibujo que les enseñaba, a la española. Bueno, da tan poco problema que incluso con la famosa arcabucería madrileña del siglo XVIII, a los reyes de España se hacen llaves a la española. Y gente como Carlos III caza con llaves de chispa a la española. ¿Por qué? Porque tiene dos motivos. Uno, como no tiene que meter nada dentro, claro, hay que pensar que tú tienes una altura de una caja de madera así, y aquí le tienes que acoplar un mecanismo con no sé cuántos muelles que tienen que estar libres y funcionar. Pero ¿qué es lo que hacen los españoles? Mucho más listos. Sacan el muelle real, lo sacan fuera. Con lo cual puede ser incluso de mayor tamaño. Y si es de mayor tamaño y de mayor sección, más golpe. Más golpe, más respuesta de fuego. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar o hacer alguna pregunta? Bueno, pues muchas gracias, don Álvaro, y vamos a dar por finalizada esta mañana de las conferencias. Vamos a parar para comer, que también tenemos derecho, ¿no? Y luego esta tarde a las 6:30 empezará el siguiente conferenciante, que es don Fernando Mogaburu. Ya nos vemos por la tarde. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Oye, muchas gracias. Tiene una falda, me hace mucha ilusión. ¿Pero qué es? Ah, mira qué bien. Qué bien, qué bien. Oye, pues muchísimas gracias. Esto va al despacho. Vamos a poner en la armería. Sí, sí. Espera, que se vea, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muy buena. ¿Te ha gustado? Es que es un problema hablar de estas cosas. Es muy detallista. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Ha sido tan rápido que no ha dado tiempo a hacerle la pregunta. Ah, sí. Habla mucho de la industria vasca. Sí. No han mencionado todo eso, que me ha llamado un poquito la atención como infante, ¿no? Claro, y como el que ha vivido allí. ¿Te cuento la verdad de Toledo? Y